5 minutos vamos a hacer una conclusión con relación a la competitividad de México y daremos pie a unas 2 o 3 preguntas del auditorio. Me gustaría terminar esta sesión comentando un tema fundamental que actualmente está en boga en todo el mundo, que tiene que ver con la política sostenible, aquí decimos sustentable, de los países en términos de qué podemos hacer para darle, lo que comentaba Juan, el beneficio a la comunidad, no solamente en términos numéricos hacia los empresarios y los números macro, sino en términos de las localidades. Equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. El tema más importante es cómo hacer que sea una política pública en términos de que los empresarios puedan ofrecer productos sostenibles, productos atractivos a nichos de mercado específicos y cómo poder hacer una buena promoción turística como país para que estemos a la vanguardia en términos competitivos. Hoy, por ejemplo, sabemos que en términos del Foro Económico Mundial estamos en el lugar número 30. Creo yo, en lo personal, que parte del poder avanzar más o menos lugares tendrá que ver con una implementación de este tipo de políticas. Entonces, a ver, Pablo, ¿qué opinas tú de como empresario, generador de productos y servicios turísticos, meternos en serio al tema de una política sustentable o sostenible? Yo comenzaría diciendo algo y quiero repetir, ayer tuvimos una comida, estuvimos hablando de turismo y Silvia Hernández hacía una propuesta que yo creo que es muy buena. México debemos ser constructivos, debemos estar echados para enfrente. A veces nos ahogamos en la problemática que se genera y dejamos de ver las grandes oportunidades que tiene nuestro sector. Dicho eso, yo creo que una de las grandes oportunidades que México tiene es mayor conocimiento, mayor forma de hacer mejor comercialización, ser más competitivos. Tenemos que ver al turismo como el gran negocio de México. El turismo es un negocio y tenemos que atenderlo como tal. Tenemos que poner nuestras prioridades, tenemos que atacarlas de acuerdo en orden de importancia. Tenemos que pensar más en el retorno de la inversión que en cantidades fijas, presupuestadas, sobre todo cuando estas se limitan y no generan oportunidades adicionales. Tenemos que medir más y mejor nuestros resultados que nos permitan hacer las correcciones conforme se vayan dando esos espacios durante el año. La competitividad es la palabra clave. México no está solo, México depende de un turismo en una industria verdaderamente competida. Yo me hago una pregunta y se las hago a ustedes. Si ustedes se paran en la playa de Cancún y observan toda la planta hotelera que hay para ambos lados donde estén parados, eso se llama competencia. Díganme cuántas industrias andan buscando el mismo dólar del mismo turista todos los días. Y nosotros estamos en una industria verdaderamente difícil, una industria muy fácil de replicar con barreras de mercado muy débiles, una industria cambiante, una industria frágil que es sensible a cualquier tema. Si México no profundiza de una manera más fuerte y más sólida en temas comerciales que nos hagan ser mejores competidores, pues nos quedamos rezagados y vivimos, como a veces sucede, un poco de lo que queda, de lo que sobra y nos vamos a argumentos en base de precio en vez de irnos a argumentos en base de experiencias, de generación de valor, que se traduzcan en mayores y mejores ingresos. México es un país que depende principalmente de 4 destinos turísticos en el negocio de placer. México es un país con 11,000 kilómetros de litoral, pero son 4 los destinos a los que llega el 90 y tantos % de los turistas internacionales que nos visitan. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una enorme oportunidad. México no puede tener destinos tan exitosos como Cancún, la Riviera Maya, y destinos que no acaban de levantar como Huatulco, Ixtapa, Loreto y varios más.
Entonces, tenemos que abrir el abanico turístico, tenemos que resaltar nuestras ventajas competitivas, tenemos que estar pensando cómo generamos un mayor valor agregado todos los días, que se traduzca en más y mejores experiencias, que se complementen con servicios y actividades turísticas para que exista una mayor derrama económica y a fin de cuentas que nos pongan mejores condiciones. México nos medimos principalmente por el lugar que ocupamos a nivel mundial, por el número de visitantes exteriores. Yo creo que eso es bonito, pero para mí no dice mucho. Para mí lo que dice es cuál es nuestra justa porción de mercado en nuestros principales mercados emisores, cuántos mexicanos están viajando dentro de México, cómo compiten los destinos turísticos entre sí, quién se está llevando qué porcentaje de qué rebanada del pastel turístico de México, cuáles nuestros márgenes a los que estamos trabajando, qué utilidades estamos generando los empresarios en nuestros negocios, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, yo diría, México tiene una enorme oportunidad, hay que ser constructivos, no hay que ahogarnos en un vaso de los problemas. México tiene un enorme espacio para incrementar. Bien se ha dicho muchas veces de que México, qué bueno que ya andamos en 32 millones de visitantes, pero debemos de andar mínimo en 50. Y para llegar a 50 necesitamos crecer nuestra planta turística, nuestra infraestructura, y vamos lentos. Muy bien, pediría al resto de los participantes que acoten su respuesta a 2 minutitos, porque sí, aquí hay como 20 preguntas y yo creo que el auditorio quiere escuchar la respuesta de sus preguntas. A ver, adelante. Bien, bueno, a ver, yo creo que tú has planteado dos cuestiones que son clave ahora mismo en cualquier destino turístico y fundamentales en México: competitividad y sostenibilidad. Es verdad que México está en el puesto número 30 en el ranking del World Economic Forum, pero yo creo que habría que desgranar un poco qué hace que México esté en el puesto número 30 y qué hace que no esté en el 25, en el 20, en el 10 o en el 1, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la sostenibilidad. Es decir, cuando tú desgranas los indicadores que permiten obtener el índice de competitividad del foro, pues ves que, por ejemplo, México aparece en el puesto número 4 en recursos naturales y aparece en el puesto número 11 en recursos culturales. Pero, sin embargo, en lo que el World Economic Forum llama sostenibilidad ambiental, porque no habla de sostenibilidad, sino de sostenibilidad ambiental, México, que lo tengo aquí apuntado, aparece en el puesto número 126. Estando el 30 en competitividad, en ese pilar en concreto, en el de la sostenibilidad ambiental, aparece en el 126. Por tanto, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante. Igual que hablábamos de innovación como elemento clave de diferenciación de destinos, la sostenibilidad ahora mismo es un elemento clave, no solo ya de diferenciación y en términos de marketing, que te permite posicionarte ante determinados segmentos que cada vez valoran más este tipo de cuestiones y los esfuerzos que hacen los destinos en materia de sostenibilidad. También para evitar problemas que México ya ha tenido y que España está teniendo, y no verte obligado a situaciones de reconversión de destinos en los próximos años, como hemos tenido que ver, y que se te vengan destinos abajo por problemas de este tipo, ¿no? Por tanto, yo creo que es una cuestión clave que el gobierno federal y los gobiernos de los estados tienen que afrontar en los próximos años de manera inmediata. Y eso tiene que ver mucho también con lo que yo estaba planteando antes, de ver el turismo mexicano, no solo en la cifra de Pablo, de los 50 millones que queremos tener. A mí me preocupa mucho ese tipo de planteamientos. A mí me gustaría más que Pablo planteara el turismo mexicano, Pablo y todos, ¿no? Pero digo, ¿por qué lo ha planteado? En términos de, me gustaría que el turismo no vinieran 50 millones, sino vinieran los que tengan que venir, pero que permitiera una mejor calidad de vida a los mexicanos. Yo creo que ese es el gran objetivo. Que la gente que trabaja en turismo viviera mejor, que la gente que vive del turismo viviera mejor y que México, en definitiva, tuviera una mejor calidad de vida en términos de lo que es la actividad turística como un instrumento de desarrollo, ¿no? No solo como un instrumento de crecimiento, que está muy bien, pero no paramos de crecer y muchas veces no nos desarrollamos, ¿no? Yo creo que ese es el gran objetivo. Perfecto, gracias. Pablo, adelante, por favor. 2 minutos. Yo acredito en el turismo como que tiene un impacto multiplicador. O sea,
el turismo es una de esas industrias que tiene un impacto multiplicador en la economía, en la creación de empleo, en la mejora de la vida de las personas que se ven afectadas por la misma, y es una industria que otras no consiguen, ¿no? Y además es una industria sobre la que se puede actuar. Realmente la industria petrolera, que tanto están hablando, tampoco tenemos tanta capacidad de influencia sobre el precio del petróleo. Sobre la industria turística todavía se puede trabajar. Yo creo que hay 3 elementos clave, podríamos hablar más, pero es contenido, conectividad y posicionamiento. Contenido, realmente estamos hablando de 31, 32 millones de turistas extranjeros, pero se enfocan como está diciendo Pablo, en 3, 4 destinos. Al igual que un mexicano va a Europa y hace un tour por diferentes lugares, estas personas no están viniendo a México y hacen un tour por la República, se quedan en un lugar y además normalmente está siendo pagado en origen, ¿no? Si nos olvidamos de los turistas extranjeros, como decía antes el licenciado Enrique Lamadrid, al final 80% del turismo es nacional y en media el mexicano viaja una vez al año por turismo, una vez. Si viajase 2 sería el doble, es increíble. Entonces, estamos hablando de un 8% de contribución al PIB, en España está en torno al 12%, y realmente poquitos esfuerzos en ese sentido daría más, ¿no? Entonces, trabajar mucho el producto hacia el mexicano creemos que es una parte fundamental. En otros mercados las clases emergentes son las que han demandado el turismo y una vez que lo haces no lo quieres quitar. Es algo que ya quieres viajar todos los años. El que viaja una vez al año siguiente quiere viajar 2, quiere viajar 3. Entonces, hay que crear esos productos para aquellos que nunca han viajado consigan viajar. Y nosotros, por ejemplo, este año el foco ha sido integrar el contenido de la red de autobuses. Antes hablaban de X líneas, la malla aérea, pero la malla de autobuses que nosotros hemos conectado en Amadeus cubre más de 25.000 rutas de la República. La mayor parte de estas rutas no están cubiertas por un aeropuerto a menos de 200 kilómetros de distancia. Y hablamos del mercado aéreo, son 70 millones de pasajeros, pero el mercado de autobuses solamente en las clases de primera, business y demás, son casi 700 millones de pasajeros. Si ya tomamos el total del mercado de autobuses, es casi 3 billones de pasajeros. Entonces, ahí hay una barbaridad de gente que se mueve de esa manera y lo que hay que intentar es trabajar la conectividad de esas personas para que también en el mismo proceso de reserva puedan reservar un hotel o puedan combinar el aéreo, el autobús, el hotel como parte del paquete. Y por último, el posicionamiento. Coincido con el planteamiento. Estamos comparando contra países que están intentando ofrecer algo similar, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se posiciona para atraer y estar en la mente de esas personas? España ahora mismo ha considerado que 6 millones de turistas les van a venir el año que viene regalados. ¿Por qué digo regalados? Son los turistas de Túnez, Turquía, Egipto. Son turistas que, por la percepción de inseguridad, se están inclinando hacia otro destino. Ya pasó en España con la guerra de los Balcanes. Un destino turístico de Croacia, Montenegro y Serbia se paró durante 10-15 años por ese fenómeno y España lo heredó sin haber hecho nada. Entonces, ahora va a heredar 6 millones, pero España tampoco se está quedando quieta a ver de dónde vienen esos 6 millones. Está analizando quiénes son los países emisores de esos mercados y está haciendo una fuerza comercial de posicionamiento para ir a esos países, ¿no? Nosotros en Amadeus estamos dando a las instituciones, agencias, hoteles, diferentes agentes esa información, lo que nosotros llamamos el Big Data, para saber de dónde viene tu pasajero, qué diferentes puntos ha tocado antes de pisar acá, dónde se va a mover dentro de la República. Y un paso antes, hablamos siempre de pasajeros que ya han volado. Nosotros ahora lo que estamos viendo es qué se está reservando. De modo que si se identifica que en Alemania, en un determinado momento, México es una de las variables que está en la mente de las personas, se está identificando, hay un pico. Ahí hay que dirigir acciones de marketing porque esa persona ya tiene el interés y el comportamiento de compra va a ser mucho más dinámico que alguien que todavía hay que vender el producto en sí, ¿no? Entonces, esas 3 áreas yo creo que es mucho trabajo, pero creo que están en el buen camino. Muy buena estrategia. Carlos, por Ya favor. sé, un minuto. Bueno, no un minuto, lo que pasa es que ya no nos queda prácticamente nada y creo que no va a haber preguntas y respuestas, pero si quieres cerrar, por favor. A mí me gustaría nada más volver rapidísimo al tema de competitividad, rankings, muy breve, números o posicionamiento muy sencillo. México, país número 10 en recepción de turistas, sin embargo, número 22 en derrama económica.
eso que nos dice que hay un gap muy fuerte, un potencial y una necesidad de, que es a lo que nos estamos dedicando en el Consejo, a ir por segmentos mucho más rentables y más que nada, digo, mucho más rentables, hablo de golf, hablo de romance, hablo de wellness, o sea, todo el tema de salud en la amplia gama, son segmentos muy rentables, pero más que nada a lo que estamos dedicados es al desarrollo de contenido que sea de alto valor para el potencial consumidor. ¿A qué me refiero? A transmitir experiencias, o sea, experiencias múltiples. Yo creo que México, definitivamente en cuanto a diversidad de oferta para gozar de diferentes experiencias, es un país de los más ricos en el mundo. Entonces, el contenido que estamos desarrollando es a transmitir experiencias con una mayor, con básicamente dos fines muy claros. Uno, incrementar la estancia promedio del turista, que eso obviamente genera mayor demanda. Y dos, como ya lo mencioné, enfocándonos a mercados más rentables, que tienen una mayor estancia y que tienen un mayor poder adquisitivo, y pues con eso obviamente opciones de quedarse más tiempo y pagar más por su estancia. Perfecto, gracias. El doctor Madrid me pidió que fuera muy exacto y estricto en el tiempo, así es que lo que voy a ofrecerles a los que mandaron las preguntas es que se puedan acercar conmigo, me ponen su correo electrónico y yo me encargo de enviarle las preguntas porque tienen título para quién va dirigido. Le mando el correo a los que quieren que les responda y yo mismo me encargo de hacerles llegar este correo y asegurarme que respondan. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho a los ponentes, a Carlos, a Pablo y a Juan Ignacio, su participación. Muy amables y buen día. Agradecemos a los participantes de esta mesa redonda y en este momento representantes de nuestras sociedades de alumnos de turismo y gastronomía les harán entrega de un obsequio de Casa Cuervo como muestra de agradecimiento por su presencia. Muchas gracias.